que nada, nos sorprendió gratamente el número de participantes. Me presento, me llamo Ivana Rivero, soy economista, y voy a estar a cargo de dar estas 2 primeras charlas que hemos titulado como Las mujeres en el entorno económico y financiero. Yo siempre fui de la idea que estos temas suelen generar bastante aversión, pero bueno, en este caso estoy gratamente sorprendida por la cantidad de inscriptas, así que bueno. En principio, contarles que la idea es que avancemos en la charla, y si les parece, al final dejamos un ratito como para ir viendo sus consultas, sus dudas, y lo que tengan por ahí para decir. Yo voy a arrancar con una presentación, digamos, la idea de la charla de hoy es que lleguemos a introducir el concepto de costos, pero para llegar hasta ahí, quiero en un principio hacerles una introducción del contexto, ¿sí? Entiendo que para poder ir a lo particular, necesito primero contarles algunas cuestiones que son más de índole general, ¿sí? Todo lo que es económico a ustedes les es sumamente familiar, porque estos temas son temas que las atraviesan todos los días, ¿sí? Todos los días escuchan términos como mercado, economía, producción, consumidores, oferta, demanda, precios, ingresos, costos, tasas de interés, bancos, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que voy a intentar hoy es poder armarles un hilo conductor e ir por ahí teniendo más en claro algunas definiciones, ¿sí? Y comenzar a comprender la importancia que tiene para ustedes, tanto en su vida diaria como en sus emprendimientos, esta cuestión de los costos. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla y voy a arrancar con la presentación. Bueno, el primer módulo que planteo es, primero, partir de esta cuestión de emprendedor, ¿sí? Que también es una palabra que usamos mucho, que evidentemente tiene un diferencial respecto de cualquier otro que produce algo, ¿sí? Hay algo que nos diferencia, hay algo que hace que una persona sea emprendedor, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender a qué se refiere o cuáles son las connotaciones particulares que tiene una persona emprendedora. Lo segundo es ver, bueno, esta cuestión del emprendimiento, ¿dónde nos situamos dentro de un sistema que es mucho más amplio, que se llama sistema económico, y por qué tiene sentido que entendamos más o menos cómo funciona? Y luego que entendemos cómo funciona, poder visualizar dónde nos ubicamos dentro de este gran sistema que se llama economía. Entonces, bueno, esto no sé qué le pasa, que no pasa. Cuando uno habla de emprendedor, bueno, ¿de qué se trata esta cuestión? Un emprendedor se distingue de cualquier otra persona que hace una actividad económica, esto es que produce un bien o presta un servicio. ¿Se nace emprendedor o se puede hacer de emprendedor? Una de las primeras cosas que uno puede pensar, ¿sí?, es que un emprendedor es alguien que realiza una acción, ¿sí?, o sea, que pone en juego acciones para lograr ciertos objetivos. En nuestro caso, esto es para producir algo o para prestar algún tipo de servicio. Eso lo hace dentro de un formato de negocios con
por supuesto, con uno de los objetivos es el poder obtener una ganancia en un contexto que es de incertidumbre, porque uno desconoce qué es lo que nos puede suceder en el futuro, ¿sí? Entonces, la incertidumbre es una situación que está presente en todos los aspectos de nuestra vida y, por supuesto, también cuando decidimos eh, ponernos a producir o a prestar algún tipo de servicio. O sea, las decisiones en general las tomamos en un contexto que no es cierto, ¿sí? Que es incierto. Y otra cuestión es que, bueno, en general estas acciones con formato de negocio también tienen un impacto sumamente positivo en la creación de empleo. Ahora, dicho así, estos 5 ítems, la verdad es que no me está dando ninguna cuestión diferenciadora del emprendedor, porque esto también lo hace, ejemplo, un comerciante que no cae en la categoría de emprendedora, ¿sí? Entonces, veamos qué se le añade o cuáles son las características que definen a alguien como emprendedor o emprendedora. Y acá aparecen estos ítems. Y el primero es la innovación, esto es innovar en el sentido de cambios, ¿sí? El emprendedor impulsa acciones para lograr cambiar la situación de alguien, de alguienes, de algunos, de algunas, ¿sí? De la sociedad, de un grupo. Busca un cambio. ¿Sí? Esto es, busca salir de la monotonía del status quo, digamos, ¿sí? Y tiene actitudes que favorecen ese cambio, o sea, realiza acciones que favorecen ese cambio. Lo que produce o la prestación de servicios que va a hacer mediante su emprendimiento también tiene como objetivo la resolución de algún problema, ¿sí? Para alguien o para algún grupo de personas o para la sociedad donde vive, ¿sí? Y por supuesto, detrás de un emprendedor, detrás de un emprendimiento, no solamente se persiguen fines económicos, esto es obtener un rédito, ¿sí? Una ganancia, sino que también existen otros tipos de fines que pueden ser políticos, sociales, altruistas, ¿sí? Estas cuestiones son las que en conjunto podríamos decir que define a una emprendedora, ¿sí? Entonces, la emprendedora es quien tiene una idea y la pone en acción, esto es, ejecuta, ¿sí? Enfrenta problemas, ¿sí? Porque como vimos en este contexto de incertidumbre, en este contexto donde nos vinculamos con un otro o una otra, ¿sí? Se suscitan situaciones que debemos resolver. Asumimos riesgos, genera un bien, esto es, produce el emprendimiento, tiene algo que ofrecer en forma de bien, de producto o de servicios, tienen la capacidad de crear, esto es, de los cambios, de innovar, y tienen muy fuertemente la percepción de oportunidad, ¿sí? El emprendedor ve en su contexto, en la realidad, las posibles oportunidades, ¿sí? Las oportunidades para poder ofrecer algo que genere un cambio, ¿sí? Sea porque está ofreciendo un producto nuevo que viene a resolver alguna necesidad que él detectó, sea porque puede generar un cambio en cómo se hacen ciertas cosas, ¿sí? Sea porque ve la oportunidad de generar un cambio ante la visualización de alguna necesidad que surge en la comunidad donde él vive, ¿sí? Entonces, el emprendedor es quien mira el entorno y reconoce las oportunidades, ¿sí? Ahora bien, esta mujer emprendedora, este hombre emprendedor,
dónde realiza, dónde se sitúa dentro de lo que uno llama el sistema económico, o sea, ¿dónde estamos? Y yo acá quiero presentarles muy simplificadamente, pero muy simplificadamente, cómo más o menos funciona esto que uno llama sistema económico, ¿sí? ¿De qué trata? En un principio, fíjense que yo hablo de sistema, ¿sí? Y acá traigo este cuadrito donde les puse que es distinto tener estas figuritas que representan, digamos, a las mujeres y hombres que Elvio, somos parte de una Elvio, sociedad, ¿sí? Y fíjense la diferencia que hay con este otro diagrama. Esto es un sistema. ¿Y qué lo diferencia de un conjunto de personas? Que hay interrelaciones, que hay vínculos, ¿sí? Que se generan relaciones que se tornan complejas, ¿tá? Por eso es que uno habla de sistema, porque nosotros no trabajamos o no nos desenvolvemos aisladamente. Siempre estamos en contacto con un otro, con una otra, se generan vínculos, ¿sí? Se generan relaciones. Por supuesto, todo sistema económico, bueno, esto no sé qué pasa, se enmarca dentro de algo que es mucho más amplio, que es el sistema social, o sea, la sociedad en su conjunto, ese sistema tan complejo, ¿sí? Donde desarrollamos nuestra vida. Por supuesto que todo esto, todo este sistema social, donde estamos, donde nos encontramos, donde se generan nuestros vínculos, donde se encuentra el aspecto económico, por supuesto que se genera sobre un territorio, hay un medio ambiente, ¿sí? Entonces, les presento acá cuáles son los actores que podemos decir, ¿sí? Que intervienen en este sistema económico. Esto es muy simplificado, ¿sí? Lo primero es pensar en las familias o en las personas, ¿sí? En los habitantes, ¿sí? En las personas que existimos, ¿tá? Lo segundo están lo que llamamos los productores. ¿Los productores de qué? Bueno, son los productores, los que producen algo, los que producen bienes, mercancías, servicios, ¿sí? Bienes tangibles, puede ser un celular, la leche, crían vacas, ¿sí? Todo lo que ustedes llaman productores, los que producen algo. Por supuesto, en este sistema nunca puede estar ausente lo que ustedes conocen, que es el Estado, que está presente en toda nuestra vida diaria, sea por acción o por omisión, ¿sí? Y, por supuesto, que nosotras nos vinculamos con el resto del mundo, ¿sí? Cualquier sistema económico, por ejemplo, el de Argentina, no es un país que está aislado del resto del mundo. También tenemos interacción con otras personas, ¿sí? Que se radican en otros países en algún lugar del mundo. Bien, y acá aparece lo primero, una institución que uno llama mercado, ¿sí? Mercado es una palabra sumamente conocida, uno dice, vamos al mercado, el mercado subió, el mercado de la soja cayó el precio, el mercado del petróleo, ¿sí? Bien, hay un mercado en particular que es el mercado de bienes y servicios finales. Esto es el lugar donde nosotros vamos a comprar y vamos a ofrecer lo que producimos, ¿sí? En este mercado es donde las familias o las personas recurrimos para comprar todo lo que nos hace falta, ¿sí? Y hay un intercambio de dinero porque estamos en un sistema monetario, ¿sí? Nosotros compramos, entregamos dinero y a cambio nos traemos los bienes que demandamos, ¿sí?
Por supuesto, los productores, al revés, van al mercado de bienes y servicios para ofrecer lo que han producido, ¿sí? Y, por supuesto, a cambio de los bienes que ofrecen, reciben dinero. El Estado también debe proveerse de bienes. Supónganse, una universidad pública es una institución estatal que debe comprar pizzas, bancos, consume electricidad, consume gas, ¿sí? Todos esos son bienes y servicios que necesita para funcionar y que va a ir a este mercado a comprarlos. Y con el resto del mundo también, porque acuérdense que traemos bienes importados de otros lados del mundo y también les podemos vender bienes, ¿sí? Entonces hay también una interacción de compra y venta de bienes y servicios con el resto del mundo. Y aparece otro mercado que se llama mercado de factores, que yo simplemente voy a hacer relación al mercado de trabajo, ¿sí? ¿Qué es este mercado? Es el mercado donde nosotros vamos a ofrecer nuestra fuerza laboral, ¿sí? Somos quienes ofrecemos nuestros servicios laborales. El Estado contrata gente, o sea, que va a este mercado a tratar de encontrar a aquellas personas que reúnen los requisitos que está necesitando para ciertos puestos, y por supuesto quienes producen, ¿sí? También necesitan de mano de obra para poder llevar a cabo su proceso de producción. Y por supuesto con el resto del mundo también, ¿sí? Porque hay empresas que pueden contratar a personas que se radican en Argentina para que presten sus servicios. Y hay otro mercado, que es el que uno llama el financiero, que es el que vamos a ir viendo en la próxima charla del jueves, ¿sí? Acá es donde cuando necesitamos dinero, necesitamos un crédito, necesitamos un préstamo, recurrimos a este mercado, ¿sí? También cuando vamos a depositar nuestros ahorros, también vamos al mercado financiero, ¿sí? Las personas, el Estado, que también se endeuda y pide préstamos, como todo el mundo sabe, y por supuesto, quienes se encuentran dentro de este cuadradito que se llaman productores, también recurren al mercado financiero para poder hacerse de los recursos que necesitan para poder seguir produciendo, ¿sí? Y por supuesto, con el resto del mundo también algunas veces podemos recibir préstamos del resto del mundo o darles préstamos, ¿sí? Bien, ¿dónde se sitúan ustedes como emprendedoras? Esto es a grandes rasgos cómo funciona el sistema económico y fíjense que hay un montón de flechitas que salen para un lado y otro, ¿sí? Que son dobles flechas porque hay una interacción. Fíjense que también las familias tenemos vínculos con el Estado porque pagamos impuestos, recibimos transferencias, las empresas también pagan impuestos, pueden recibir subsidios, ¿sí? Dentro de todo este sistema, cuando uno habla de emprendedores, nos situamos en este cuadradito de acá, ¿sí? Porque más allá que tenemos ese plus de generar cambios o donde nuestro emprendimiento tiene como motor, ¿sí? El poder brindar servicios que innoven, ¿sí? No dejamos por eso de ser productores, sea de un bien o sea de un servicio, ¿sí? Entonces, cuando vamos al mercado de bienes, vamos como oferentes, vamos a ofrecer lo que estamos produciendo o vendiendo, ¿sí? Por supuesto que acá una de las preguntas que surge es respecto de la formalidad o la informalidad, ¿sí? Cuando estamos en este sistema, ¿sí? Cuando somos parte de este sistema, cuando estamos visibles porque estamos registrados, poseemos un quit,
poseemos, porque nuestro emprendimiento cuenta con las autorizaciones necesarias, ahí nos estamos formalizando. Y eso tiene muchas ventajas respecto de cuando estamos en la informalidad. Esto es, por el contrario, cuando no estamos visibles dentro de este sistema, ¿sí? O sea, donde ejecutamos nuestra actividad, pero donde no estamos registrados o no hemos, digamos, legalizado, en cierto modo, la actividad que estamos ejerciendo. ¿Cuáles son los contras de estar en el sistema informal? Esto es lo que ustedes llaman el negro, ¿sí? Que más allá de que la formalidad implica que tenemos obligaciones, por supuesto, ejemplo, el pago de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones, y eso muchas veces pesa, más en un país como Argentina, donde tenemos un sistema tributario bastante perverso, pesado, ¿sí? Pero más allá de eso, también lo que tenemos es, cuando estamos formalizados, la posibilidad de, por ejemplo, acceder al mercado financiero, ¿sí? Esto es, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de cuando estamos registrados, cuando estamos visibles dentro de este sistema, que podamos, por ejemplo, acceder a un préstamo. También nos permite por ahí acceder a algún tipo de subsidio, a la producción de ciertos bienes, o ser beneficiarios de alguna política por parte del Estado, ¿sí?, que impulse a los emprendimientos. También muchas veces estar formalizado nos permite no correr con ciertos riesgos, y esto es el caso, ejemplo, si tenemos personas que trabajan en nuestro emprendimiento, y uno sabe que si ante cualquier inconveniente, cualquier siniestro, que se accidente nuestro empleado, ¿sí?, al no estar formalizado, ¿sí?, podemos correr grandes riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos responder por lo que le pasó a esa persona, ¿sí? Y eso puede hasta poner en riesgo el emprendimiento propio. Entonces, la formalidad tiene muchas más ventajas que la informalidad. Bien, entonces ya vimos este sistema grande, a dónde estamos, qué significa que emprender. Estamos dentro de la categoría del cuadrito de los productores. Bueno, ¿qué involucra producir algo, ¿sí?, o prestar un servicio? ¿Sí? Una, que siempre nunca pierdan de vista, digamos, que todas las actividades que hacen siempre se enmarcan dentro de un ambiente jurídico, social e institucional, o sea, hay reglas que cumplir, sí hay regulaciones, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, ¿de qué se trata esto de producir? ¿Sí? Primero, en toda producción, sea de un bien o un servicio, siempre hay una fase de compra. ¿Qué es esta fase de compra? Bueno, lo primero es que cuando uno decide emprender algo, ¿sí?, surge de una decisión, ¿sí? Es una decisión nuestra el realizar una acción, el ejecutar una idea que uno tiene, ¿sí? Y uno ejecuta una idea, se pone a emprender, pone en marcha todo este proceso de emprendimiento. ¿Por qué? Porque está convencido de que le va a ir bien, de que puede generar alguna ganancia, que puede obtener un rédito, ¿sí? Nadie emprende algo pensando que le va a ir mal, ¿sí? Todas las expectativas que uno pone cuando quiere ejecutar una idea siempre suelen ser positivas, ¿está? ¿Qué hacemos para poner en marcha nuestro emprendimiento, ¿sí?, para comenzar a ejecutar esa idea? Vamos a ir al mercado,
¿sí? Vamos a ir al mercado ¿para qué? Para proveernos de todo lo que necesitamos para poder empezar a producir, ¿sí? Supónganse que el emprendimiento nuestro sea de dulces orgánicos. Bueno, ¿sí? Necesitaremos ir al mercado a proveernos de los frascos, de las tapas, de la máquina para que tape el frasco, de las frutas, del azúcar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, recurrimos tanto al mercado, a los mercados, para proveernos de las diferentes cosas. Llámense instrumentos, tecnología, materias primas, insumo, mano de obra, ¿sí? E infraestructura. Esto es, capaz que necesitamos ir a alquilar algún lugar para poder ejecutar nuestro emprendimiento, ¿sí? Después viene lo que uno llama la fase de producción propiamente dicha. Esto es cuando ponemos a funcionar todas estas cosas, ¿sí? Para hacer la fase de producción, como ustedes saben, uno tiene que organizar, planificar, no sé, bueno, cuántos dulces hacemos, de qué fruta, en qué tipo de frascos, cómo comenzamos, quién hace esto, quién hace otro. Esa es la etapa que es sumamente importante, ¿sí? Que es cuando organizamos y planificamos nuestra ejecución, nuestras acciones, ¿sí? Y después viene lo que llamamos la fase de venta. Una vez que nuestro frasquito de dulce está hecho, ¿sí? Necesitamos venderlo, ¿sí? Entonces, la fase de venta, en cierto modo, depende de la convalidación social. Esto es, vamos a depender de si nuestro producto gusta o no gusta, ¿sí? Si nuestro producto es aceptado por alguien, ¿sí? O por muchos, vamos a poder ir convalidando nuestra ganancia, ¿sí? Que, digamos, eso nos va a permitir el vender, poder obtener lo que ustedes llaman, que es la ganancia, que es uno de los objetivos o uno de los fines por los cuales uno emprende, ¿sí? Por supuesto, fíjense que aparece nuevamente el mercado. Fíjense que acá fuimos como demandantes, fuimos a comprar, y acá vamos al mercado como oferentes, vamos a vender algo, ¿sí? Todo esto, por supuesto, que una vez que se pone en marcha, estas fases no es que primero compran, después producen, luego venden. Cuando ya entran en la dinámica, estas fases se van superponiendo. Mientras van vendiendo, van comprando ya, ¿sí? los insumos que les hacen falta, que deben reponer, y en el medio siguen produciendo, ¿sí? Después esto toma una dinámica donde estas fases se superponen, ¿está? Para todo esto hay un insumo que es fundamental y que es el más escaso, que es el tiempo. Necesitamos tiempo para formar, porque cada fase requiere de una organización. Palabra, por supuesto, cada decisión productiva, esto es un Ivana, aspectos que son objetivos. Esto es, sí, se corta tu yo, audio. Por ahí, si querés, cortar la cámara, a dale, ver si fluye mejor. corto. ¿Se perdió mucho, Paula? Cuando dijiste lo más importante, que es el tiempo. Ah, bueno. Ahí se Bueno, empezó a cortar. ahí se empezó a cortar, ¿eh? Bueno, digo, no quiero ser cruel, pero ustedes saben que nuestro tiempo es finito, ¿sí? Por ende, es el recurso más escaso que uno tiene, y es el recurso
el cual tenemos que hacer el mejor aprovechamiento. Bien, entonces dijimos, hasta acá, vimos este sistema donde estamos en el cuadrito de los productores, con este plus porque somos emprendedores. Vimos qué significa producir. Bueno, hay una decisión, hay una expectativa positiva, ¿sí?, de que nos va a ir bien. Para todo eso necesitamos tiempo, necesitamos planificación, hay que listar qué es lo que vamos a necesitar, vamos a tener que organizarnos para ver cómo ponemos en marcha eso, luego hay que ver el mercado, ¿sí?, para ir a venderlo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿dónde vendemos? Alguien puede decirme, a ver, en el mercado, perfecto, en el mercado. Si yo les pregunto, ¿qué es el mercado? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de dilucidar un poco esta palabra tan usada que es el mercado. Y acá yo puse fotos de diversos mercados. Lo primero es que el mercado puede ser un lugar físico o puede ser un lugar virtual. Ejemplo, Mercado Libre, ¿sí? Ustedes ahí pueden comprar y pueden ofrecer todo lo que se les ocurra, ¿sí? Pero nunca pisaron un lugar específico. Lo hicieron desde su computadora, desde su celular, desde su casa, ¿sí? Nunca tuvieron que trasladarse a algún lugar en particular para ir a ofrecer o ir a comprar. Si ustedes van, ejemplo, a una de las tantas ferias que hay, ustedes recurren a un lugar físico. Van al lugar donde se desarrolla esta feria, donde hay puestos, donde ustedes pueden ser demandantes y oferentes. Cuando van al mercado del barrio, también van a un mercado, ¿sí?, que es un lugar físico, ¿sí? Entonces, hoy no, hace décadas ya, ¿sí?, que con toda esta cuestión de la Internet como innovación tecnológica, pudimos también sumar una forma de transaccionar, de vender y comprar, que no requiere que recurramos a ningún lugar físico, sino que lo hacemos a través de la virtualidad. Entonces, en un mercado, sea virtual o sea físico, ¿qué se encuentra? Los agentes, esos agentes que yo les presenté al principio, las familias que vienen a representar a las personas, ¿sí?, las empresas, el Estado, el resto del mundo, todos nos encontramos ahí, en los distintos mercados. ¿Para hacer qué? Para ofrecer y para comprar. Todo mercado tiene una regulación, o sea, hay normas, hay reglas, hay leyes, hay códigos que nos dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿sí? Y la regulación viene por parte de algo llamado Estado, ¿sí? Por supuesto, cuando uno habla de mercado, hay distintos tipos de mercado. No todos los mercados son iguales. Ya vimos que una primera distinción es entre el mercado de bienes y de factores, ¿sí? Después hay mercados que se categorizan de acuerdo a la cantidad de oferentes que interactúan, de los demandantes, el tipo de bienes que se comercializa o de servicios, ¿sí? Entonces tienen una multiplicidad de mercados que puede ser el agrícola, el ganadero, el de arte, el de futbolistas, el de dulces, el financiero, ¿sí? Hay una multiplicidad de mercados. Entonces por ahí uno habla de mercado como si fuera una única cosa o existiera un único mercado. No, los mercados son muchísimos, son múltiples, ¿sí? Hay casi un mercado por cada tipo de bien. De hecho, también hay otra distinción cuando uno habla del mercado interno, externo, esto es, si estamos comercializando entre argentinos o entre argentinos y el resto del mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de mercado, siempre tiene que tener presente que todos tienen como definición que es un lugar
que es una institución donde hay normas, donde hay reglas, y donde básicamente se encuentran siempre dos partes: aquel que ofrece algo y aquel que va a demandar ese algo, ¿sí? Pero dentro de esta palabra mercado hay una multiplicidad, ¿sí?, de formas y de tipos de mercado. Esto se los cuento porque ustedes, a la hora de poder seguirse situando dentro de este universo, dentro de este sistema económico, también es importante que reconozcan, que puedan ir viendo cómo es el mercado en el cual ustedes se mueven, ¿sí? ¿Cómo es? Entonces, miren, una de las preguntas que uno puede plantearse es, supónganse, y sigo con el ejemplo del dulce, ¿sí? Yo lo que me podría preguntar es, ¿hay muchos más que ofrecen este tipo de dulces? ¿O soy la única? ¿Estoy queriendo vender solamente en el barrio donde vivo y entonces en el barrio no tengo otro que me compita? ¿O estoy pensando en venderlo en la ciudad donde vivo, donde ya por ahí me encuentro que hay más personas que ofrecen un bien parecido al mío? Y esto, aunque no lo crean, es muy importante a la hora de poder determinar cuál es la ganancia que quiero obtener. Otra pregunta que uno hace es, bueno, ¿hay muchos demandantes potenciales o hay pocos? Ejemplo, demandantes de semáforos, ¿cuántos hay? Y alguien, si lo piensan, si los únicos que deben demandar semáforos son las provincias, las municipalidades o el Estado nacional, ¿sí? Ningún mortal conocido, ningún vecino demanda semáforos, ¿sí? Entonces hay mercados donde hay muy pocos demandantes y hay otros mercados donde hay muchos demandantes. Ejemplo, supónganse de yerba, de té, de leche, de pan, de ropa, ¿sí? Ahí somos muchos. Otra cosa que uno tiene que ir pensando es, bueno, si yo ya tengo más o menos pensado cómo es el mercado donde yo me muevo, sea que esté prestando un servicio o sea que esté vendiendo un bien X, ¿sí? Bueno, otra cosa que hay que pensar es, los otros oferentes, los otros productores, ¿están ofreciendo lo mismo que yo? ¿Hay algo que me distingue? ¿Puedo darle un plus a lo que yo hago a partir del etiquetado, de agregarle alguna innovación, de, no sé, de presentarlo distinto? ¿Sí? Esas cuestiones son importantes para ir pensando. Después surgen dentro de todo este mundo, esta fase de compra, la producción, la fase de venta, cuando tengo que ir al mercado como oferente, como demandante, nos encontramos con ciertas palabras: precio, ingreso, gustos, costos, ¿sí? Es más, fíjense que hoy ya hasta las formas de comercialización, los canales de comercialización, no son los mismos que antes, ¿sí? Ya con el surgimiento de Internet, de las redes, fíjense que las empresas invierten mucho en publicidad, en la presencia en redes, porque hoy llegamos a los consumidores de un modo distinto que hace 15, 20 años, ¿sí? Entonces, esas dinámicas hay que empezarlas a visualizarlas, forma parte de este ciclo de charlas, este tema, pero es sumamente importante porque el mundo no es el mundo de hace 15 años, de hace 20 años, de hace 10 años, es más, de hace 2 años, ¿sí? Entonces es importante poder ir reconociendo estas cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ir viendo si nuestro emprendimiento, ¿sí?, está yendo por buenos rumbos, si necesitamos ajustar algunas cuestiones,
¿sí? Tal vez no nos está yendo bien, no porque el producto sea malo, sino porque tal vez estamos ofreciéndolo en un segmento del mercado que es equivocado, entonces hay que redireccionar el tema de cómo lo comercializamos, ¿sí? O porque por ahí estamos apuntando a un público distinto, ¿sí? Entonces, vimos que en el mercado yo cuando les mencioné que dije dos palabras, la demanda y la oferta, o sea, quienes vamos a comprar cosas que nos satisfacen, y la oferta, que en este caso son ustedes, que son las emprendedoras, quienes van al mercado a ofrecer algo. Bueno, como demandantes, cuando uno va a comprar algo, ¿qué mira? El precio, sí, claro, pero el precio de las cosas es una de las variables que determinan la decisión de si lo voy a comprar o no lo compro, ¿sí? También prima algo muy subjetivo como son los gustos, las modas, ¿sí? Los gustos priman sobre la decisión de qué compro, ¿sí? A no todos nos gusta el mismo tipo de yerba, no todos consumimos el mismo tipo de yogur, no todos compramos el mismo tipo de ropa, ¿sí? Entonces, aparte del precio, sepan que los consumidores, los que están del otro lado, ¿sí? También tienen gustos y tienen modas y hay que empezar a captar esas cosas. Por supuesto que el nivel de ingresos que cada uno tiene también determina las cantidades y lo que vamos a comprar y lo que no, ¿sí? Y también recuerden que existen bienes que son complementarios a los nuestros y hay otros que los sustituyen. Ejemplo, si el precio de la yerba sube mucho, posiblemente la gente deje de comprar o reduzca sus compras de yerba y empiece a tomar, no sé, más té, ¿sí? No son lo mismo, pero son bienes que se pueden sustituir. Si el café sube mucho de precio, posiblemente bajemos nuestras compras de café y tal vez comencemos a consumir también más té, ¿sí? Porque en relación el té es más barato que el café. Y hay bienes que están relacionados porque son complementarios. Por ejemplo, el auto con la nafta. Si nos compramos un auto, pero no tenemos para comprar nafta, el auto no funciona, ¿sí? Esos son bienes complementarios. Entonces, puede ser que si la nafta sube mucho, pueda caer la demanda de autos, porque ¿para qué me voy a comprar un auto si no puedo comprarle algo tan complementario, algo tan básico como es el combustible? Entonces, si ustedes se piensan ahora como consumidoras, créanme que estas cosas influyen en su decisión a la hora de comprar. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes como productoras, como oferentes, como emprendedoras, están de este lado y tienen que conocer qué pasa, ¿sí?, del otro lado. Entonces, ustedes cuando deciden ofrecer algo, lo que miran es el precio, ¿sí? O sea, bueno, ¿qué precio le pongo? ¿Qué precio tiene mi competidor? ¿A qué precio más o menos se vende lo que yo hago en el mercado? Por supuesto, tienen que tener presente cuáles son sus costos. Si costo y precio son dos conceptos que se vinculan estrechamente, y por supuesto juegan las expectativas. Yo siempre digo que en economía las expectativas son una variable fundamental y determinante. Cuando las expectativas son buenas, hay más ejecución, hay más acción, ¿sí? Cuando las expectativas son negativas, uno deja de invertir, uno deja de arriesgar, ¿sí? Uno toma otro tipo de decisiones cuando las expectativas cambian. Bien, vamos a ir entrando entonces a la parte más, al núcleo de esta cuestión.
¿Y por qué le fui dando el módulo 1 y el 2? Porque vamos a ver que todo se vincula y que los costos tienen estrecha vinculación con el precio. Para poder saber si el precio que estoy poniendo, ¿sí?, es acorde, tengo que partir de cuáles son mis costos. Después tengo que ver cuál es el margen de ganancia que le quiero poner. Y para poder determinar el margen de ganancia, tengo que mirar cuál es el mercado, ¿sí?, en el cual yo me muevo, ¿sí? Si tengo muchos competidores, si tengo pocos, y tener presente cómo es el comportamiento de la demanda, ¿sí? Que no solamente quien va a comprar mira el precio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta? Dentro de los costos, hay muchos tipos de costos, vamos a situarnos solamente en lo que llamamos variables fijos y voy a introducirles un concepto que es fundamental, que es el de costo de oportunidad, para luego irles contando por qué es útil y por qué es estrictamente necesario que hagan el ejercicio de poder visualizar todos sus costos, ¿sí? Y contarles que todos estos conceptos, por supuesto, están vinculados. ¿Qué es el costo? Cuando uno habla de costos, dice, ¿viste lo que me costó? Ay, lo que me costó levantarme hoy, ¿viste cuánto cuesta? Siempre el costo tiene asociado esa connotación como de esfuerzo, ¿sí? Esa cuestión de sacrificio. Entonces, por ahí uno puede ir pensando, más o menos armando una definición de qué es el costo. Entonces, nosotros dijimos que para poner en funcionamiento nuestra idea, para poner en marcha nuestro emprendimiento, tuvimos que ir al mercado como demandantes para proveernos de todas las cosas que nos son necesarias. Llámese insumos, materias primas, herramientas, tuvimos que alquilar por ahí ciertas maquinarias, tuvimos que contratar por ahí el servicio, no sé, de un técnico en computación, tuvimos que alquilar algo, ¿sí? Tuvimos que hacer desembolsos de dinero, ¿sí? ¿Está? Entonces, para eso, para poder proveernos de todo lo necesario, tuvimos que hacer un desembolso de dinero, tuvimos que hacer lo que llamamos un esfuerzo económico, un sacrificio económico. Y esos son los costos, ¿sí? Entonces, podríamos irnos a una definición un poco más formal de costos y plantear que es todo sacrificio económico necesario, ¿sí? Necesario para poder producir un bien o para poder brindar un servicio. Una salvedad, fíjense que yo siempre hablo de bienes, ¿sí? Cuando hablo de bienes, hablo de cosas tangibles que uno puede ver, tocar, ¿sí? Fíjense que yo hablo de bienes y no hablo de males, ¿sí? Y no es una distinción menor, porque se supone que cuando estamos produciendo algo, un producto, un bien, una mercancía, es algo que tiene como objetivo satisfacer alguna necesidad, ¿sí? Por eso es que en economía uno habla de producción de bienes y no habla de producción de males, ¿sí? Entonces, otra distinción que usualmente uno puede preguntarse, porque aparte que son términos que usamos de forma indistinta, uno habla de costo y uno habla de gasto. ¿Es lo mismo? Si nos enfocamos en un concepto estricto, no es lo mismo, ¿sí? Costo es todos los desembolsos de dinero necesarios para producir, estrictamente para hacer el dulce de manzana o el dulce de pera, ¿sí? Todo lo que necesité para hacer el frasquito con dulce, la pera o la manzana, el azúcar, el frasco, la tapa, todos esos desembolsos son un costo. Pero hay gastos que no hacen necesariamente al frasco de dulce. Por ejemplo, supónganse que le pagamos a una persona para que nos haga el manejo de las redes
sociales donde estamos ofreciendo nuestro frasco de dulce. Eso es un gasto, ¿sí? Es un desembolso de dinero que no está asociado estrictamente a la fabricación del dulce, ¿sí? Pero que forma parte de un gasto necesario para que nuestro emprendimiento pueda funcionar, ¿sí? Para que nuestra fase de venta sea exitosa. Eso es, digamos, básicamente la distinción entre lo que se llama costo y gasto. Pero acá vamos a ser un poco más relaxas y vamos en todo caso a usarlos de forma indistinta. Por supuesto, todo costo, todo gasto también tiene distintas clasificaciones. Se pueden clasificar como costos de largo plazo, de corto plazo, de acuerdo a su función, en costos directos, indirectos, en costos ambientales, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar con una clasificación de costos, ¿sí? Con una sola, que es lo que llamamos costos variables y costos fijos. Y eso tiene que ver con el volumen de actividad. Entonces, dentro de esta noción, de este mundo de los costos, que son todos estos desembolsos de dinero que hacemos en el marco de nuestro emprendimiento, vamos a tratar de distinguir entre nuestros costos variables y nuestros costos fijos. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen que ver con el volumen, con la cantidad que producimos, sea de un bien o sea de un servicio. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer para poder distinguir de una forma fácil y ágil si este gasto que hice es un gasto que encuadra dentro de un costo variable o un costo fijo? Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿estos gastos o estos costos que yo hice varían cuando varía el volumen, la cantidad de producción del bien o la cantidad de servicios que estoy brindando? Esto es, insisto, estos gastos que he hecho, estos desembolsos de dinero que estoy haciendo, ¿cambian, aumentan cuando aumenta la cantidad que estoy vendiendo, la cantidad que estoy produciendo o cuando aumenta la cantidad de los servicios que estoy prestando? Y hay dos respuestas posibles, sí o no. Si la respuesta es sí, cambian, varían, cuando varía el volumen de cantidad de frascos de dulce que hago, entonces estoy hablando de lo que llamamos costos variables. Si la respuesta es no, entonces los clasificamos como costos fijos. Entonces, ¿qué es un costo variable? Dijimos, varían cuando cambia el volumen de producción. En el ejemplo del dulce, ¿sí? La materia prima, que es la fruta, mientras más dulces haga, más cantidad de fruta y azúcar voy a tener que usar, ¿sí? Eso es claramente un costo variable, ¿sí? Aumenta la cantidad de desembolsos que voy a hacer respecto de la fruta que voy a ir comprando, va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque mi cantidad de dulce que estoy fabricando también aumenta. Y la única posibilidad para que aumente la cantidad de dulces es que compre más fruta, ¿sí? Porque sin fruta no hay dulce. Pero existen otros, dijimos, que son estos costos que llamamos fijos, ¿sí? Que son costos que existen y que no varían cuando cambia el volumen de la producción. Ejemplo, le pagamos a la chica que nos maneja las redes. Si yo produzco un frasco de dulce o produzco 10, el desembolso que hago para pagarle a la chica no cambia. O sea, no es un gasto asociado a la cantidad de frascos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo pregunto ahí en el chat. Eso queda claro que los costos fijos son costos que son desembolsos de plata que hago, pero que no se vinculan con la cantidad de lo que produzco.
¿sí? No quiere decir que sean fijos, que el adjetivo fijo venga porque no cambian su valor en el tiempo. Ejemplo, la chica que nos maneja las redes puede pasarnos de cobrar 2.000 pesos, supónganse, en el mes de julio, y este mes nos dice que, bueno, que ella ahora nos cobra 3.000 pesos. ¿Cambió el valor de lo que tengo que pagar? Sí, aumentó. Ahora le tengo que pagar 3.000 pesos en vez de 2.000. Pero ese aumento no tuvo nada que ver con el aumento de la producción de dulce. Puede ser que la cantidad de dulce que yo haya hecho en el mes de julio sea mayor que este mes, ¿sí? Eso es un costo fijo. Lo que yo le pago, en este ejemplo, a la chica que me administra las redes sociales, ¿sí? Eso es un costo fijo. No está asociado estrictamente al proceso de producción del dulce. En cambio, la fruta, que es una materia prima indispensable para hacer fruta, varía en función del volumen producido. Y esa es básicamente la distinción entre costos variables y costos fijos. Yo acá traje ejemplos. Por supuesto, chicas, que estas son generalidades. Cada emprendimiento, para un emprendimiento un costo puede ser variable y para otro ser fijo, ¿sí? Depende el servicio y depende el producto. Pero algunos ejemplos típicos de costos fijos puede ser, por ejemplo, el alquiler de la oficina o de un taller. Fíjense, estamos alquilando un espacio donde hacemos la producción de dulce, ¿sí? Estamos alquilando, no sé, un galpón. El monto del alquiler lo tenemos que pagar independientemente si producimos un frasco o producimos 100 frascos o 1000 frascos, ¿sí? Eso es un costo fijo. Es un valor que tengo que pagar que no está asociado al volumen de producción. El sueldo del personal contratado. Supongamos que tenemos una secretaria, ¿sí? Que le pagamos el sueldo estipulado por ley, ¿sí? Si producimos poquito o producimos mucho, el sueldo se lo vamos a pagar igual, o sea que es un gasto o es un costo que no está asociado al volumen de producción. Y así sucede con otro tipo de costos. Ejemplo, lo que pagamos de celular, por ahí de internet, de algunas licencias, de los permisos, seguros, ¿sí? Si yo tengo un seguro contra incendio, ¿sí? Eso lo tengo que pagar igual independientemente del volumen producido. Y acá quiero detenerme en una palabrita que es la amortización, que muchas veces son costos que no se tienen en cuenta y son importantes. Como ustedes saben, toda maquinaria que usamos para producir o para prestar un servicio, desde un secador de pelo en la peluquería hasta, no sé, un horno en una pastelería, todos esos bienes tienen un desgaste por el uso, ¿sí? Como todo, tienen una vida útil. Algunos serán de 15 años, otros de 5, otros de 20. La amortización es ese pedacito de valor que se va perdiendo año a año, ¿sí? Por el uso mismo de esa máquina. Y lo tenemos que contemplar, porque se supone que es un costo, ¿sí? Es un gasto que viene dado por el desgaste propio del uso de una maquinaria. Y después lo tenemos que contemplar porque en algún momento vamos a tener que reponer esa máquina, porque como les dije, todo tiene una vida útil, ¿sí? Es más, puede ser que por ahí esa máquina nos quede obsoleta, más ahora que con todo el tema de la tecnología,
¿sí? Siempre hay innovaciones en los productos, en los software, ¿sí? Siempre hay tecnología nueva dando vueltas. Por ahí nuestra maquinaria, nuestra computadora, nuestra máquina de tejer, ¿sí? Necesita un recambio porque tal vez ya ha quedado obsoleta. Bueno, la amortización es como ese pedacito que vamos guardando, ¿sí? De deterioro que va sufriendo nuestras máquinas para poder reemplazarla en el momento, ¿sí? Que termine con su vida útil. Entonces, la amortización es muy importante poder contemplarla, ¿sí? En nuestros costos. Ejemplos de costos variables. Bueno, dijimos, puede ser insumos, materias primas, por ahí alquilamos ciertas maquinarias, ¿sí? Y por ahí, como estamos produciendo más, necesitamos alquilarlas más horas. Fíjense que ahí pago más de alquiler, ¿sí? Porque la necesito más horas, y la necesito más horas porque estoy produciendo más. Las horas extras del personal. Si ustedes tienen personal que le tienen que pagar horas extras porque los necesitan más horas dentro de una fábrica, del taller, ¿sí? Esas son horas extras que se generan porque tienen un volumen mayor de actividad. El sueldo base de ese personal sí es un costo fijo, porque se lo van a tener que pagar igual, pero esas horas extras vienen vinculadas a la cantidad de actividad que tienen. Si están produciendo lo mismo que antes, seguramente no tienen la necesidad de horas extras, pero si de repente, ¿sí? Tienen un incremento en su nivel de producción, seguramente van a requerir que el personal haga horas extras. Por eso es que las horas extras suelen ser un ejemplo de costos variables. Paula, decime cómo estamos con el tiempo. No sé cuánto querés redondear, son las 19:10, ¿sí? No sé las chicas cómo están de cansadas. Está siendo muy claro la charla. Las chicas en el chat dijeron que se entendía perfectamente esto de costos variables, o las que contestaron, ¿no? Costos variables y fijos. Bien. Pero vamos bien, vamos bien. Si les parece, avanzamos un chiquitito más y bueno, redondeamos ahí con dudas o consultas. Dale, dale. Bien, ¿yo qué les traje acá? Como buen economista necesito números, ¿sí? Discúlpenme quien tenga un emprendimiento de servicios de peluquería, porque puse números que se me ocurrieron, ¿sí? Pero miren, supónganse que nosotras prestamos el servicio de coloración, o sea, lo único que hacemos es la tintura, ¿sí? Y supongamos que este mes o en julio hicimos 40 servicios de tintura, ¿sí? O sea, fueron 40 clientas a teñirse el pelo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una planillita como esta, créanme que es sumamente simple para hacerla y que nos da un buen pantallazo de dónde estamos paradas. Yo, ¿qué puse? Fácil, un Excel, cantidad, precio, costo mensual, ¿sí? Recuerden que los costos los podemos hacer en distintos momentos del tiempo. Habrá emprendimientos que les conviene calcularlos mensualmente, habrá emprendimientos que por ahí cierra más hacerlo semanalmente, quincenalmente. Ustedes van a ir viendo cuál es el espacio temporal, ¿sí? Vamos a suponer que en nuestra peluquería hicimos el costo mensual. Bueno, hicimos el recuento y dijimos, bueno, para dar esos 40 servicios de tintura necesitamos primero 30 potes, o sea, lo que gastamos, digamos, fueron 30 potes de tintura. Cada pote nos costó, ¿sí? Se lo pagamos al proveedor, 350 pesos. Por ende,
¿sí? En tintura, para proveer estos 40 servicios, hemos desembolsado 10.500 en un insumo que llamamos tintura. El oxidante, el shampoo, el acondicionador, y le tuvimos que pagar horas extras a la persona que trabaja con nosotras, ¿sí? 10 horas extras. Fíjense que todos estos son costos variables. ¿Por qué? Porque son todas cosas que se incrementan en la medida que aumentemos la cantidad de servicios de tintura. O sea, mientras más clientas vengan, más tintura gasto, más oxidante, más shampoo, más acondicionador, y posiblemente necesite de algunas horas extras del personal que trabaje para poder cumplir con el servicio. Y acá yo les puse sueldos fijos, disculpe, costos fijos, ¿sí? Porque no solamente gastamos todo esto, hicimos otro tipo de desembolsos. Ejemplo, la estilista que trabaja en nuestra peluquería, le pagamos un sueldo fijo de 35.000 pesos, ¿sí? Digamos, ella cobra todos los meses 35.000 pesos. Ahora, eso se lo pagamos independientemente de la cantidad de clientas que entran. Si hay un mes que nos fue mal y que entraron 10 clientas, el sueldo de la estilista es de 35.000 pesos y se lo tenemos que pagar, ¿sí? Distintas son, dijimos, las horas extras, porque las horas extras son horas que las pagamos en función de la cantidad de clientas que entran. Los guantes, ¿sí? Supónganse que usamos 20 pares de guantes, ¿sí? También lo consideré un costo fijo. El alquiler del local. El señor que nos alquila no le va a importar mucho si entraron 100 clientas, 20 clientas, 10, 5 o 15, ¿sí? Nosotros hemos adquirido un compromiso, hemos alquilado infraestructura, ¿sí? Y es un costo fijo. La electricidad, el gas, es cierto que esto varía también, porque mientras más clientas entran, más uso el secador, más luces, tengo, no sé, las luces prendidas por, no sé, una mayor cantidad de horas, ¿sí? Pero como hay veces que hay gastos que son muy difíciles, por decir, bueno, a ver, ¿cuánto corresponde a el uso del secador? Es difícil, ¿sí? Entonces, cuando se nos toma difícil ver si es un costo variable, fijo, lo importante es que lo pongamos, ¿sí? Entonces, lo ponemos como un costo fijo, porque aparte, aunque no entre ni una sola clienta, la factura de luz nos llega el cargo base, o sea, siempre uno algo paga, ¿sí? Lo mismo pasa con el gas. Y acá fíjense que yo puse un ejemplo de la amortización. Dije, bueno, vamos a suponer, ¿sí?, que usamos un secador de pelo que nos costó 13.000 pesos, ¿sí? Y eso tiene una vida útil de 5 años, y bueno, y yo acá se lo calculé por mes, ¿sí? Dije, bueno, este mes, a ver, dividí estos 13.000 pesos por esos 5 años, ¿sí? Y eso me da la amortización, el desgaste en términos monetarios que tuvo ese equipamiento, que es el secador. Y a su vez, para sacarlo mensual, lo dividí por 12, porque el año tiene 12 meses. Y esto dio que en el mes, ¿sí?, ese secador, ¿sí?, ha perdido valor por 217 pesos. ¿Sí? Pierde valor porque lo usé y porque se desgastó. Vamos a suponer que en nuestra peluquería tenemos a una chica que se encarga del cobro, ¿sí?, y que le pagamos también 10.000 pesos. También se aplica el mismo criterio. Si no entró ni una clienta, el sueldo se lo tengo que pagar igual. Es un costo fijo, ¿sí? Si al otro mes, porque hay un convenio, supónganse que hay alguna paritaria, si el gremio dijo y se acordó que ahora el sueldo de la cajera es de 15.000 pesos, sigue siendo un costo fijo, ¿sí? Que sean fijos no quiere decir que los valores no cambien.
quiere decir que no están asociados a la cantidad de servicios que presto. ¿Sí? La pregunta es, si aumento mi cantidad de clientas, ¿el alquiler sube? No, la suba del alquiler viene por otro lado, no por la cantidad de clientela que yo tenga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Sumé los costos variables más mis costos fijos. Fíjense que en mi ejemplo, los costos fijos son más altos que los costos variables. ¿Cuánto dio? 104.757 pesos fue lo que me costó a mí. El costo, no lo que gané, el costo, todo lo que tuve que pagar, todo lo que tuve que desembolsar, ¿sí? Para poder prestar el servicio de coloración a 40 clientas. ¿Cómo saco el costo unitario? O sea, ¿cuánto me cuesta brindar el servicio de coloración a una clienta? Muy fácil, dividí este monto de costo total por la cantidad, ¿sí?, de servicios de tintura que hizo. Y esto me dio cuánto me cuesta a mí, ¿sí?, emprendedora, productora, ¿sí?, cuánto me cuesta brindar un servicio de coloración. En este caso, en este ejemplo, sale 2.619 pesos redondeando. ¿Y para qué me sirve esto? Porque a partir de saber cuánto me cuesta, puedo comenzar a pensar en cuánto lo voy a cobrar. Si no tengo idea de cuánto me cuesta y yo, por ejemplo, cobro lo mismo que la peluquera de a 2 cuadras, ¿sí?, puede ser que la peluquera tenga, digamos, que la peluquera que me compite a 2 cuadras tenga una estructura de costos totalmente distinta a la nuestra. Capaz que no tiene, que el alquiler es menos, capaz que no tiene alguien que cobra, ¿sí?, en una caja, ¿sí? Puede tener una estructura distinta de costos. Y capaz que nosotros, por copiar el precio de otro o por copiar el precio que sale en Mercado Libre y lo tomamos como referencia, ¿sí?, estamos por ahí vulnerando nuestra ganancia. Esto es, puede ser que tal vez estemos cobrando un precio que no nos permite recuperar los costos, porque la estructura de costos de otro emprendedor o de otro productor puede ser totalmente distinta a la nuestra. Por eso, el tener esto claro y el poder plasmarlo en un papel, en una planilla, es sumamente relevante, porque de acá ustedes parten, tienen la base para poder empezar a pensar en cuál es el precio que van a cobrar, ¿sí? Más en un contexto como el nuestro, inflacionario, donde los precios se modifican todo el tiempo. A ver, ¿qué sigue? Les introduzco el último concepto y dejamos por ahí hasta acá. Hay una consulta, Sí, que si querés, digamos, dale, porque Pablo. viene, sí, Cintia dice, lo que suele pasar en emprendimientos chicos es que en la que trabaja es la propia dueña, o sea que no hace un horario fijo ni tiene un sueldo fijo. ¿Se toma como variable o se toma como fijo? Sí, yo ahora les cuento, y esto viene justo ahora, porque les voy a contar lo que es el costo de oportunidad. En general, en los emprendimientos uno cumple 2 roles. Sos quien pone la fuerza de trabajo No, pero si está rompiendo la pista y ahí, aparte no, sos, pobre perro. hay alguien que me habla encima, es complicado. En general dije, en los emprendimientos uno cumple doble función. Sos el productor, sos el empresario, porque sos quien organiza y planifica, ¿sí? Y aparte, también pones tu fuerza de trabajo. Entonces sos como empleado y empresario, ¿sí? Cumplís los 2 roles. Y hay algo que yo les dije antes, el tiempo es un recurso escaso y es muy valioso.
si bien hay cosas que no tenemos la posibilidad de ponerle un precio exacto, lo podemos aproximar. Y ahora yo le respondo a Cintia con este concepto que viene de la mano de lo que me pregunta, que es esto que llamamos costo de oportunidad. Y fíjense que la palabra, que yo siempre digo, deténganse por ahí a leer detenidamente el nombre de las cosas. Costo de oportunidad. En la vida las oportunidades existen, siempre hay una alternativa, siempre uno puede decidir A, B o C, ¿sí? En general siempre tenemos la posibilidad de elección. Siempre estamos decidiendo, todo el tiempo estamos decidiendo cosas. Tomo café, tomo mate, me levanto más temprano, me levanto más tarde, limpio ahora, limpio más tarde, voy al gimnasio, no corro, ¿sí? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y es un ejercicio que ustedes lo hacen casi hasta inconscientemente, pero siempre están sopesando beneficios versus costos. Insisto, no todo en economía se monetiza, no es que todo lo piensan en términos de plata, ¿sí? Los beneficios y los costos muchas veces son en otros términos, ¿sí? De cansancio, de alegrías, de satisfacciones, no todo tiene un valor monetario, ¿tá? Pero los tenemos que tener en cuenta. Entonces, como dije, siempre hay una alternativa, siempre hay un uso, y cuando uno decide algo, hacer algo, está descartando el hacer otras cosas, ¿sí? De hecho, ustedes hoy están presentes acá en esta charla. Bueno, han dejado de hacer otras cosas para estar presentes en esta charla, ¿sí? Porque no nos podemos desdoblar en el tiempo nuestro es lineal, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos costos. En el caso de Cintia, ¿sí? Que pregunta esto de si lo tengo en cuenta o no, sí, lo tenés que tener en cuenta. Y hasta lo podés aproximar con algún valor monetario. Esto es, el tiempo que yo le dedico a mi emprendimiento. ¿Cuál es la mejor opción en la cual yo lo podría haber empleado? ¿Sí? Capaz que suponete, Cintia, que vos antes de emprender estabas en relación de dependencia en una empresa, ¿sí? Bueno, vos cuando decidiste emprender, capaz que decidiste dejar la otra opción, decir, bueno, dejo de trabajar en esta empresa porque necesito ese tiempo para mi emprendimiento. Bueno, eso fue tu costo de oportunidad, ¿sí? Es el costo del tiempo que dejaste de estar en la empresa para ponerlo en tu emprendimiento. Lo podés tener un cálculo monetario diciendo, bueno, es el sueldo que dejo de ganar, ¿sí? Algunas veces no es tan fácil calcularlo, entonces tampoco es rompernos la cabeza para empezar a pensar, porque alternativas hay cientos, ¿sí? Pero lo podemos situar en la ganancia y saber que dentro de ese concepto que nosotros llamamos ganancia está metido tu salario, tu remuneración como trabajador, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, costo de oportunidad. Viene dado, ¿por qué? Porque en esta vida, por suerte, siempre tenemos la posibilidad de optar, ¿sí? Hay usos alternativos para todo, ¿sí? A la fruta, la hago dulce, me la como cruda, la pongo en postre, la dejo que se pudra, siempre hay alternativa, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad yo puedo definirlo diciendo que es el valor de la mejor opción no seleccionada. ¿Sí? O sea, hice un ranking de alternativa. Alternativa A es por la que opté. Después seguía la alternativa B, que fue a la que renuncié. Bueno, esa alternativa tiene un valor, ¿sí? Es el costo de oportunidad. Por optar por la alternativa A, dejé de hacer la alternativa B. ¿Sí? Otra forma de
definirlo con otras palabras es decir, bueno, es el costo de las alternativas a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. Si ustedes hoy se ponen a ver todas las decisiones que toman, van a ver que el costo de oportunidad está presente en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Ejemplo. Muchas de ustedes seguramente realizan el emprendimiento, supónganse, en su casa. Y para ser más puntuales, supónganse que están utilizando el garage de su casa, ¿sí? Usan la cochera de su casa para hacer el emprendimiento. Seguramente cuando armen los costos, no la tienen en cuenta, porque ustedes creen que eso no es un costo. Como no le están pagando a nadie el alquiler, es de ustedes, creen que no es un costo. Error, ¿sí? Porque esa cochera, si no la estuvieran usando para el emprendimiento, la podrían estar alquilando al vecino que la necesita, ¿sí? Por ende, ese uso de su propia cochera para el emprendimiento tiene un costo de oportunidad. Y lo tenemos que contabilizar, lo tenemos que poner, porque si bien no nos estamos pagando a nosotras mismas la cochera, estamos perdiendo la oportunidad de alquilársela a alguien, ¿sí? Esa cochera tiene un costo de oportunidad. Lo mismo pasa cuando nosotros ponemos nuestra fuerza de trabajo en nuestro propio emprendimiento. No es gratis, porque nosotros con ese tiempo podríamos usarlo para otras cosas que tal vez hoy nos retribuyan más, ¿sí? Entonces es importante el costo de oportunidad, es importante porque estos son costos que no visualizamos, pero que forman parte de nuestra estructura de costos. Entonces, ejemplo, el tiempo que le dedicamos al emprendimiento. Ejemplo, esta pregunta que hice hoy, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de asistir a esta charla? ¿Qué dejaron de hacer ustedes para estar esta hora y media acá escuchándome? Entonces, básicamente, y como cierre hasta hoy, ¿sí? Primero es importante identificar las opciones que uno tiene. ¿Cuáles son las alternativas que tengo? 2, poder calcular los gastos de cada opción y de los beneficios de mis decisiones. Bueno, ¿qué tal si yo opto por A, dejo de hacer B? Bueno, eso tiene un costo, tiene un beneficio, ¿sí? Elegir siempre, por supuesto, la opción más beneficiosa. Y muchas veces cuando yo hablo de beneficio, insisto, no hablo solamente en términos de dinero, ¿sí? Muchas veces las decisiones no solamente se toman pensando en lo que puedo ganar o en lo que dejo de perder, ¿sí? Hay cuestiones que hacen a la satisfacción, al crecimiento, a la realización, etcétera, etcétera, que son muy importantes a la hora de decidir, y está bien, ¿sí? Que así sea. Calcular el costo de oportunidades, básicamente calcular el riesgo de cuando optamos por una opción y dejamos otra, ¿sí? Y por supuesto, uno siempre tiene que saber en qué estamos midiendo. Dijimos, no todo es monetizable, no a todo le puedo poner el signo peso, ¿sí? Entonces, cuando optamos por una alternativa, hay que sopesar muchas cosas, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a valorizar? En términos de pesos, en términos de dólar, en términos de impacto ambiental, de satisfacción, o sea, es el entender qué es lo que nos está motivando a optar por una alternativa y no por otra. Y por supuesto, en su cabeza ustedes siempre hacen ese cálculo, créanme que lo hacen casi instintivamente, inconscientemente, pero todo el tiempo están haciendo este cálculo de costo-beneficio. Insisto, no costo y beneficio implica que todo lo midamos en pesos, ¿sí? En moneda, ¿sí? Uno sopesa los beneficios y los costos y pone también otras cuestiones en juego a la hora de decidir, ¿sí? No todo es dinero, ¿está? Bueno, ¿les parece por ahí hasta acá que
cortemos hasta acá y retomamos el próximo jueves. Sí, yo quería aprovechar para hacer un cierre, porque no pude hacer la apertura con todos los inconvenientes técnicos, y bueno, y en vez de despedirla le voy a dar la bienvenida, agradecerles por su tiempo, y le quería contar más o menos cuál va a ser la metodología de este ciclo de encuentros. Todas las que recibieron el correo, ahí en el correo les decía que estos encuentros, que son 6 y que son 2 de cada temática, iban a estar mediados por la plataforma, ¿sí? Por el campus virtual, que lo vamos a estrenar con esta actividad. Les va a llegar un correo seguramente en estos días para que ustedes puedan ingresar en la plataforma, se van a loguear, ¿sí? Y ahí van a acceder al aula que dice Mujeres Protagonistas, y van a encontrar la presentación de Ivana que acaba de hacer, van a encontrar la grabación de esta clase, actividades que Ivana propuso para que, creo que está la planilla esta de costos fijos y variables, bueno, para que podamos practicar y que podamos ir ejercitándonos por si queremos en la clase que viene a hacer una consulta. Y esto lo que va a hacer es acreditar, la plataforma certifica directamente, o sea, para las que quieran un certificado van a tener que transitar por todas estas instancias. A las que el certificado, digamos, no les es necesario y quieren estar en estos encuentros, digamos, también es válido la plataforma en el sentido de encuentro, porque ahí hay un foro que también vamos a poder responder las consultas, además del correo que les puse ahí en el chat. Es una manera de estar conectadas y que se conecten entre ustedes también, que ese es otro de los objetivos de estos encuentros. Bueno, agradecerles desde el CREAR, desde el Ministerio de Economía, que estén acá y que nos hayan dado este tiempo y pensado esta actividad específica, ¿sí? Para las mujeres emprendedoras, para el tiempo que tenemos y que nos repartimos entre todas nuestras actividades. Así que las esperamos el jueves que viene a las 18. El próximo jueves, Paula, cierro con algo más de costos para contarles esta cuestión de cómo planteamos el precio, cómo armamos el precio, esta cuestión de la ganancia y qué pasa cuando yo soy parte del emprendimiento, y incursionaríamos ya en lo que es el sistema financiero, esta cuestión de las tasas de intereses, que miro cuando tomo un préstamo, sí que está el costo financiero, la tasa nominal, efectiva, etcétera, etcétera, que son términos que nos confunden muchas veces, ¿sí? Así que bueno, eso es para el próximo jueves, entonces. Las esperamos, por supuesto. Las invito, si quieren, a activar su cámara, así sacamos una foto, como si estuviéramos. Ay, somos muchas, qué bueno. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Nos vemos Muchísimas el gracias por jueves. su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.